Voy a presentar al padre Ramiro Sáenz. Es párroco de Nuestra Señora de Rosario en Malargüe, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás en Roma. Ha sido profesor de la Universidad Católica Argentina y del Seminario de San Rafael. Autor de algunos libros y artículos de teología e historia de la Iglesia. En esta oportunidad nos hablará de la escolástica, Santo Tomás de Aquino y el modernismo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Por qué el tema en el contexto de la Pascendi? Porque justamente el Papa, en la encíclica, hace referencia a que entre los remedios a todos estos males modernos, que en su irrupción en la Iglesia se llama el modernismo con todos los aspectos que tiene, uno de los remedios es volver a Santo Tomás. Ese volver a Tomás no es un tema nuevo. Hay una encíclica que es la Aeterni Patris, que, bueno, fue un acontecimiento importantísimo para la resurrección del tomismo de León XIII, pero no es la primera advertencia a la Iglesia, es una serie de advertencias. Creo que Santo Tomás es un milagro, uno de los tantos milagros en la historia de la Iglesia, de la teología, de la cultura cristiana. Es un milagro perenne, siempre fresco, y creo que interesa, es lo que trataré de hacer, ver cómo surgió Santo Tomás de Aquino, de dónde surgió. No es una figura aislada, sino que es, de alguna manera, es la culminación, la cumbre de todo un proceso de grandes talentos, de una dirección y, si se quiere, de ciertas circunstancias de la historia providenciales. Bueno, cuando Cristo muere en la cruz, fíjense que en la causa de la muerte de Cristo estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, y fue crucificado fuera de Jerusalén. Eso, más que una anécdota, es un hecho con un profundísimo significado, un sentido pleno. ¿Qué significaba eso? Que fíjense que el mundo judío, el pueblo que eligió Dios para manifestarse, encarnarse y revelarse, estaba en el contexto de una cultura muy concreta greco-latina. Roma, conocemos la historia, invade Grecia, todo lo que se llama la cultura griega, pero la cultura griega triunfa sobre Roma. En Roma se habló griego. Y cuando digo Grecia, digo no solamente la lengua, vehículo de una cultura, sino la sabiduría griega, que también tuvo sus cumbres, y vistos desde el punto de vista del verbo, que eligió un tiempo justo, como dice la carta a los Gálatas, llegada a la plenitud de los tiempos, esa palabrita, plenitudo temporis, tiene un significado muy profundo, y así hay que leer siempre la Escritura. No son circunstancias históricas casuales. Estas cumbres griegas, que fueron Aristóteles, Platón, pero no solamente ellos, incluso todo el mundo romano, desde la sabiduría práctica, la prudencia política del romano, hasta la extensión geográfica, todo eso es preparación al Evangelio. Visto el verbo, bueno. Y fíjense una cosa muy interesante. Cuando dice San Juan, dice que en el principio era el verbo, el logos, y el logos, el verbo, se hace carne. Lo que significó el cristianismo como novedad, si no queremos ponernos un poquito fuera de él y ver y cotejarlo con otras religiones, no había aparecido ninguna religión que hiciera referencia, por así decir, a la inteligencia, a la cultura, pero mucho más que eso. Las religiones paganas eran simple colección de ritos hacia un Dios difuso, tal vez medio desconocido, más temido que amado, lleno de incertidumbres. Bueno, para el cristianismo todo era claro, por más que estaba el misterio, pero todo era claro. Pero además, el verbo daba en quien fueron hechas todas las cosas. En él estaba la vida. Y en esa vida fueron hechas todas las cosas. Entonces, se encarna el verbo, no solamente para dar inteligibilidad a todas las cosas, sino para restaurar todas las cosas. Por eso es el verbo, en quien fueron hechas, en él se restauran. Por eso, si en la antigüedad la religión iba por un lado y había multiplicidad de religiones, la cultura, que culminaba en el pensamiento griego, a veces tenían puntos de encuentro, pero normalmente marchaban separadas. En el cristianismo se unen más cosas.
Por eso los filósofos honestos, bien dispuestos, sintonizaron con el cristianismo, y pienso en casos extraordinarios. Bueno, San Agustín, un hombre ansioso de sabiduría, Mario Victorino, contemporáneo, y el caso hermoso por la trayectoria de su vida, San Justino, laico, no es judío, hijo de un legionario romano, filósofo, que va probando todas las filosofías y dice, acá está la verdad. Va a Roma, instala una escuela, desafía, pero más que desafío era querer hacer su apostolado en el Senado romano y hablarle al emperador para darle él se encontraba lleno de razones. El cristianismo se encontró lleno de razones que daban razón de todas las cosas. Esa era la actitud de un cristiano, y en esto era una gran novedad. Por eso, y ya mirando a la escolástica, podemos decir que desarrollar esta idea de que el cristianismo fue no solamente una serie de ritos por el cual se le rendía, se le debía a Dios, se le daba lo que se le debía, sino que era una cosmovisión, una conducta en la vida. Ahora, frente a un mundo pagano, piensen a Israel, en los apóstoles, en un mundo pagano gigantesco donde Cristo los envía a predicar, los envía con una misión aparentemente titánica, que obviamente los superaba. Fíjense lo que fue capaz de hacer el cristianismo en 1000 años, vamos a dar un salto, y tenemos esa maravilla que es la escolástica en el medioevo, y sobre todo Santo Tomás, pero no fue un camino fácil, y fue un camino difícil, pero el único capaz de asumir todo la riqueza del mundo antiguo fue el cristianismo. Digo esto, el único capaz. San Agustín toma un hecho histórico que fue la huida cuando Moisés se escapa con los judíos de Egipto. ¿Recuerdan ustedes un episodio aparentemente sin importancia, pero casi anecdótico? Pero San Agustín le da una significación. Los judíos le pidieron a sus amigos, porque tenían amistades egipcias, los tesoros de Egipto, joyas y bueno, y después se van, y después no vuelven, se llevan los tesoros de Egipto. De ahí sacaron esa mala costumbre que a veces tienen hoy. Bueno, pero tiene un significado más allá de la justificación moral del hecho, oculta compensación, no sé qué. Bueno, el tema dice que el cristianismo es así. Todas las verdades de todos los cultos de la antigüedad pagana, sea de quien fueren, pertenecen al verbo. Son como semina verbi. Todas las verdades pertenecen al verbo, y es así. Entonces, quien está en el verbo, con el verbo, le pertenece todo. Como dirá San Juan de la Cruz, después todo es mío. Fue un largo camino entonces, y se avanzó, se puede decir, con grandes dificultades. Pero logramos eso, se llamó la escolástica. ¿Qué fue la escolástica? Joseph Pieper hace un interesante estudio de esto, diciendo que la escolástica designa bien una época no tanto cronológica, porque aunque lo sea, pongámosle del siglo VI hasta el siglo XIII, que es su cumbre, sino una actitud del espíritu. De saber, escuela supone alguien que quiere aprender y alguien que enseña, supone las dos cosas, pero supone ante todo alguien que quiere aprender. Bueno, si se llegó a esa cumbre es porque hubieron grandes talentos que quisieron aprender, quisieron ser herederos de toda la antigüedad, recibirla, asimilarla, sintetizarla en una síntesis superior que solamente la podía hacer el cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿qué significó la encarnación del verbo? ¿Y qué significa la fe? A veces tenemos nosotros una noción de fe un poquito modernista, digamos, pero esto es una deformación común, se da en todo, una especie de sentimiento religioso. Aunque no con la precisión de que la tenían los modernistas, pero un sentimiento a veces difuso. Por eso la gente fácilmente dice, yo tengo fe en, qué sé yo, desde el Gauchito Gila, yo tengo fe en Dios, o toda la fe, cualquier religión existe la fe y nos conduce a Dios, etc. Pero la fe es cosa seria. Lo que significó la fe y la fecundidad de la fe. O yo diría, la fe no me hace adherir a una fórmula, me hace adherir directamente, y es el primer contacto con Dios. Es el contacto con el Dios vivo. Quien se acerca a Dios es necesario que crea. O sea, la primera manera real de tocar a Dios, de tocar la verdad divina, es el acto de fe. O dicho con otras palabras, de un medieval, de Santo Tomás, dice: la fe
y fíjense todo lo que significa esto. Dice, quedam impressio divine scientia in nobis. La fe es la impresión de la ciencia divina en nosotros. Es hacernos partícipes nosotros de la ciencia divina. Es ver todo, a Dios mismo, como Dios se ve a sí mismo, pero es ver todas las cosas y a nosotros con el pensamiento de Dios. Eso es la fe. Entonces es infinitamente más que un sentimiento. Es una luz, es una verdad que ilumina todo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces es capaz de iluminarlo todo. Fue un largo proceso y ahora voy a dar un salto para justificar lo que y para entender por qué voy a seguir este camino. ¿Qué pensaba el modernismo de la escolástica? Dice la Pascendi justamente que entre las cosas que detestan los modernistas, les cito alguna frase porque de la encíclica Pascendi, dice que relegan la filosofía de los escolásticos a la historia y la filosofía, como uno de los tantos sistemas que el tiempo ha envejecido. Entre las causas del modernismo, dice, subliman con palabras grandilocuentes la filosofía moderna y desprecian la escolástica. De manera más completa, dice, 3 son principalmente las causas que tienen por contrarias a sus conatos: el método escolástico de filosofar, la autoridad y tradición de los padres y el magisterio. Nada más. Contra estos dirigen sus más violentos ataques, por eso ridiculizan generalmente y desprecian la filosofía y teología escolástica. Y no hay otro indicio más claro de que uno empiece a inclinarse a la doctrina del modernismo que el comenzar a aborrecer el método escolástico. Los remedios. En primer lugar, por lo que toca a los estudios, queremos y definidamente mandamos que la filosofía escolástica se ponga por fundamento de los estudios sagrados. Lo principal que hay que notar es que cuando prescribimos que se siga la filosofía escolástica, entendemos principalmente aquella que enseñó Santo Tomás de Aquino. Y a los maestros exhortamos a que tengan fijamente presente que el apartarse del doctor de Aquino, en especial en cuestiones metafísicas, nunca dejará de ser gran perjuicio. Poquitos años después, Pío XI dirá esto, en el 23. Los profesores de filosofía cuiden ante todo seguir la enseñanza de esta disciplina, no solamente en el método, sino también la doctrina y los principios de Santo Tomás. Método, doctrina y principios. Retomando las palabras del Papa León XIII, Pío X, etc. Tarea que han de Santo Tomás, ¿no? Tarea que han de cumplir tanto más empeñosamente cuanto que saben que ningún doctor de la Iglesia es tan temible a los modernistas y demás enemigos de la fe católica como el Aquinati. Este desprecio por la escolástica de los modernistas no es nuevo, es bastante antiguo. Fíjense, es un tema que ya empieza especialmente en el humanismo. Les leo 2 textos, uno de Erasmo de Rotterdam, un hombre significativo, y otro de Lutero. Erasmo: en estas refinadísimas sutilezas entran en juego los diversos escolásticos. Te resultará más fácil salir del laberinto que del embrollo mental de realistas, nominalistas, tomistas, albertistas y escotistas. Y en una carta a un amigo, Erasmo dice: ¿qué tiene que ver Cristo con Aristóteles o los misterios de la eterna sabiduría con la sutil sofistería? Lutero era muy mal hablado y tenía una fobia. Él se formó en, no sé llamarlo escolástica decadente, en toda la escuela nominalista. Ya es decadencia de la escolástica. Aristóteles es un reducto impío de papistas. Es para la teología lo que las tinieblas son para la luz. Su ética es la mayor enemiga de la gracia. Un pillo digno de ser encerrado en un chiquero o en un establo de asnos. Un calumniador, desvergonzado, comediante, el más astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera existido en carne y hueso, no sentiría el menor escrúpulo en tenerlo por un verdadero demonio. Y de Santo Tomás dirá: nunca comprendió ni un capítulo del Evangelio ni de Aristóteles. Es imposible reformar la Iglesia si la teología y la filosofía escolástica no se arrancan de raíz junto con el derecho canónico. Lutero, siglo XVI. Bueno, todo esto es muy significativo, pero si damos un salto, ¿no? Interesante ver el concepto que había
de la escolástica en siglos siguientes. Cuando se hace el elogio de Descartes, se dice esto, siglo XVII, 1600 y algo, ¿no? Desde el siglo de Aristóteles al de Descartes, advierte un vacío de 2000 años. En ese letargo general era necesario un hombre que volviese a levantar la especie humana y que adoptase nuevos recursos al entendimiento, un hombre que fuese lo bastante audaz para destruir y lo bastante genial para construir. Y en su tumba, en el epitafio en Saint-Germain-des-Prés, dice Reconditor Doctrine. Con él se empieza, se refunda la ciencia. Para Hegel, en las lecciones de filosofía, es el extravío total del entendimiento, escueto y seco en las rugosidades de la naturaleza nórdico-germana. Así él dice, quisiera calzarse la bota de 7 leguas para saltar 1000 años que van del siglo VI al XVI. Y cuando llega Descartes, dice, como un marinero, poder gritar tierra. Interesante esta frase de Hegel, porque es toda una autoridad en el tema. Bueno, ¿qué pasa con la escolástica? ¿Qué tiene la escolástica que le tienen tanta fobia? Vamos a ver si tienen razón o no. Bueno, la escolástica, como decía, es ante todo una actitud del espíritu que se puso por obra. Y yo creo que podríamos definirla a toda esta larga tarea cristiana, esencialmente cristiana, o podríamos definirla como programa de vida, programa cultural, en estas palabras de San Pablo, que Santo Tomás la cita muchas veces, expresamente refiriéndose al tema que nos interesa especialmente. Habla San Pablo en la carta a los Corintios, dice que deshaciendo toda altanería que se alce contra la ciencia de Dios. Deshaciendo toda altanería, una especie de efecto negativo que puede tener la ciencia divina, la fe, la revelación cristiana. Y reduciendo a cautividad todo pensamiento en honor de Cristo. Ahí está como expresado, yo diría, casi todo el programa de lo que podría ser la escolástica. Porque fíjense, yo decía que la fe o la revelación cristiana es la irrupción de la sabiduría divina en los hombres, nada más y nada menos que eso. Claro, cuando uno lee las páginas del Evangelio una primera mirada, como le pasó a San Agustín, el genio de San Agustín fue catecúmeno, se iba a bautizar y leyó el Evangelio y lo decepcionó frente a la sabiduría de Cicerón. Estaba fascinado con los latinos. Bueno, hace su largo itinerario de 15 años, están las oraciones de su madre y esta alma que busca y al final descubre que las escrituras tienen una sabiduría tan grande y expresada tan simplemente que no la entienden sino los humildes. Dice, y hace esta comparación, dice, yo entraba con la cabeza erguida a las escrituras y tiene una puerta baja y por eso me golpeé en la cabeza y no podía entrar hasta que me agaché, me humillé y pude entrar y descubrí que acá había una sabiduría y tesoros, como decía San Pablo, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Cuando estas palabras, en él están todos los tesoros en Cristo de la sabiduría y de la ciencia, frente a los cultos paganos que no ofrecían nada en este sentido, frente a la sabiduría de los sabios de la antigüedad, fíjense todo lo que significaba. San Pablo escribió en griego, así que era todo una puerta nueva que se abría. Digo, es un largo proceso, vamos a recorrerlo en los pasos más importantes. Boecio y Casiodoro, dos hombres claves en la historia. Fíjense que lo dejo a San Agustín, aunque es un poquitito anterior a esto, porque San Agustín pertenece al mundo romano, es un genio San Agustín. A veces se le asigna a él una especie de un platonismo, más bien neoplatonismo. Él no leyó a Platón directamente, a través de neoplatónicos. Es un genio independiente y creador, ¿no? Pero pertenece a otro mundo. Vamos, Boecio, siglo V, muere en el 525. ¿Por qué es clave Boecio? Boecio es de la familia de los Anicios, es romana. San Gregorio Magno también era de la familia noble, patricia romana. Es un romano que se va a estudiar en el siglo VI a la escuela de Atenas, poquito antes de que Justiniano después la cerrara. Y después va a la corte de Teodorico. Hay unos conflictos ahí, sospechoso, y lo ejecutan. Lástima. Pero es un romano que se va a instalar en la corte de un germano, arriano para colmo.
Es un latino que estudia la cultura griega. Fíjense, está en la confluencia de esta etapa de la historia de Europa, donde parece que todo tambalea, y sin embargo, la que va a rescatar toda la cultura, esto es históricamente cierto, no es un prejuicio, que va a rescatar toda la cultura antigua va a ser el cristianismo. Boecio es un hombre lúcido. ¿Qué quiere hacer Boecio? Primero, fascinado con la cultura antigua, especialmente Platón y Aristóteles, él quiere trasladar la traslación antigua, la traducción de todos los escritos de Platón y Aristóteles al latín, para que se puedan leer. Primera cuestión. Y no solamente eso, sino que él quiere hacer otra cosa. Él quiere demostrar que Platón y Aristóteles, en el fondo, estaban de acuerdo. Más allá de su lenguaje, sus oposiciones, sus críticas de Aristóteles a Platón. Bueno, esto es el que lo va a hacer, este programa, este deseo, lo va a poder cumplir muchos siglos después Santo Tomás. Él empieza a traducir y no alcanza a terminar. No obstante, lega a la humanidad conceptos elaborados ya genialmente, que aún hoy son referentes. El concepto de persona es de Boecio, el concepto de eternidad, el contraste entre eternidad y tiempo como dos modos de duración es de Boecio, aquel principio de lo que se recibe según es el recipiente, etc. Y él tiene una frase en una carta al Papa que es un programa que lo va a cumplir toda la escolástica, especialmente Santo Tomás. Le escribe así al Papa Juan, dice: conjuga en cuanto puedas la fe con la razón, conjuga en cuanto puedas fidem rationemque conjunge. Él no tuvo tiempo de hacer esto, pero inicia un proceso que lo van a tomar, lo van a heredar sus sucesores. Hay otro personaje que es paralelo de él, de la misma época y en la misma corte de Teodorico, pero es otro símbolo, fíjense, son personas paradigmáticas de la época, se llama Casiodoro. La misma época, bueno, un poquito después, pero él ve que la corte de Teodorico necesita un ámbito vital tranquilo para hacer su tarea. Entonces él se va al sur de Italia, funda un monasterio. Recuerden que en esta época San Benito ha fundado Monte Cassino, en estos mismos años, que es toda una larga serie de fundaciones que van a fundar Europa, si se quiere, ¿no? Pero él funda un monasterio. ¿Por qué funda un monasterio? Y va a fundar varios, después van a heredar otros. Porque va a ser el lugar apto para poder hacer una tarea intelectual que necesita un espacio vital tranquilo y sereno para la contemplación y para esta tarea. Pero Casiodoro va a quedar su tarea casi reducida a lo siguiente, a recopilar la sabiduría antigua, sea de los griegos, sea de los padres de la Iglesia, toda la patrística. Bueno, está bien, podrá no ser una obra genial las instituciones, esta obra de Casiodoro, pero van a significar esta actitud que yo decía muy medieval, escolástica, recopilar. Uno para poder sintetizar, elaborar el pensamiento necesita ser heredero, aprender de otros. Esa fue la actitud. Y entonces está expresado en estas colecciones de sentencias que van a haber otras y van a llegar mucho más adelante. Tenemos otro personaje, probablemente de la misma época, importantísimo, yo diría todos estos personajes son providenciales, y muy conocido, se llama Dionisio Areopagita. La historia lo confundió al principio y por eso tuvo una autoridad, pero no solamente por eso, una autoridad muy grande, con el famoso converso de San Pablo. Cuando San Pablo predica en Grecia, dice que se convierte un grupito, entre ellos Dionisio Areopagita. Este hombre, ya hay toda una crítica sobre si realmente es de esa época o no, bueno, probablemente sea del siglo VI, un hombre de cultura neoplatónica, pero Dionisio va a significar algo importantísimo para esta historia que estamos elaborando, y es lo siguiente: Dionisio Areopagita va a ser una especie de, no solamente tenía autoridad por la presunto origen paulino, inspirado, etcétera, bueno, sino también por sus mismos escritos, el valor de sus escritos, sobre los nombres divinos, de la jerarquía celeste, la angelología casi todo depende de él, de la mística teología. Hay conceptos, por ejemplo, las grandes tres etapas de la vida espiritual, que después va a pasar a todos los grandes autores místicos. Pienso en San Juan de la Cruz, por ejemplo, es todo de Dionisio, y en ese tema es una autoridad. El concepto de jerarquía,
El concepto de ordo romano va a ser superado con esto que va a introducir Dionisio Areopagita, el concepto de jerarquía celeste, etcétera, ¿no? La jerarquía de los seres, para después el concepto de analogía, etcétera. Pero sobre todo algo muy importante, que es como una especie de antídoto al racionalismo. Es lo que llamará teología negativa. ¿Qué es esto? Dice más o menos lo siguiente, Dionisio. De Dios tenemos que afirmar muchas cosas. Por ejemplo, que es un ser vivo, que hay vida en Dios. Pero en un segundo momento, como Dios trasciende todo, tenemos que negar que haya vida en Dios como la que estamos viendo. Y en un tercer paso, tenemos que afirmar que en Dios existe la vida en un sentido eminente. Bueno, estos tres momentos van a influir mucho en toda la teología medieval por el concepto de misterio. El ser más esplendoroso que es Dios, no por falta de luz, sino por exceso de luz, ciega, como dirá Aristóteles, ¿no? No es que falta el sol, nos falta luz al sol, por lo cual no lo podemos ver de frente, sino por un exceso de luz. Esto va a ser un antídoto al racionalismo, de que el hombre, con un buen instrumento racional, una buena lógica, puede llegar a comprenderlo todo. Lo llama teología negativa, va a influir mucho en Santo Tomás, lo va a citar muchísimo, va a comentar sus obras, va a ser comentado desde Máximo el Confesor muchísimo las obras de este hombre y va a influir mucho en el medioevo. Estas palabras son de Santo Tomás, citando a Dionisio en la Suma Teológica al principio. De Dios no podemos saber lo que es, sino solo lo que no es. Tampoco podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es. Acá está literalmente Dionisio. Damos un paso más y llegamos ya casi a los tiempos de Santo Tomás con otro gran personaje que se llama Anselmo de Canterbury. En realidad él era italiano, un hombre cultísimo, monje. Este hombre tiene una confianza ilimitada en la razón. Y digo de paso una cosa importante. A veces tenemos la impresión de que todo el medioevo fue más bien un periodo donde la fe avasalló la razón. Y es exactamente al contrario. La gran tentación de la escolástica medieval hasta Santo Tomás fue justamente el racionalismo. Fíjense San Anselmo. San Anselmo es un hombre de fe, no podemos dudarlo, ¿no? Él tiene una confianza ilimitada en la razón. Y, por ejemplo, él decía, bueno, se encarna el verbo, pero si analizáramos bien, era necesario que se encarnara el verbo, porque hay que restaurar al hombre y todo fue hecho en el verbo, luego no hay nada mejor que el verbo. Entonces, uno puede extremar hasta tal punto estas razones de conveniencia, que dirá Santo Tomás, y hacer las razones necesarias. De manera tal que si yo extremo esto, llego a decir es necesario que en Dios hayan tres personas y es necesario todo. Y estoy ya en el racionalismo. Fíjense que a veces los límites no son tan fáciles. No obstante, Anselmo no es un racionalista, ciertamente, es un santo y la fe prevalece en él. Y él tiene un par de fórmulas que las va a retomar el Papa en la encíclica Fides et Ratio. Dos expresiones, pero no son solo expresiones, sino que es un poquito todo el pensamiento. Son hombres que expresan un modo de sentir medieval, que son todo un programa y una manera de ver estas relaciones fe-razón. Fides querens intellectum. La fe busca la intelección, la comprensión. Y por otro lado, credo ut intelliga. O sea, credo para entender. Acá está, en estas dos fórmulas, expresado, como les decía, un programa. Y fíjense, es tan natural esto. Esto el protestantismo lo va a negar. Fíjense la Virgen. Cuando la Virgen dice, ¿cómo podrá hacer esto si no conozco varón? Y cuando le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? La Virgen pregunta, la Virgen indaga, está inquiriendo. No está cuestionando ni al ángel ni a Jesús. La fe asienta en la inteligencia y la inteligencia no queda anulada por la fe, queda potenciada, queda iluminada. Entonces, es propio del cristiano creyente que la luz de la fe lo mueva a querer comprender más, indagar más, siempre respetando el misterio. Es un difícil equilibrio entre la razón y el misterio, ¿no?, de la revelación cristiana. Pero no puede haber oposición, en todo caso hay complementariedad. Y aprovecho para aclarar otra cosa. Santo Tomás, y bueno, este largo esfuerzo de precisión entre la razón y la fe. La razón era la asunción de toda la cultura antigua,
que realmente fue fundamentalísima. Vamos a ver cuando entra Aristóteles, el lío que se va a armar. Pero hay que relacionarlo a la fe. ¿Qué significa la revelación cristiana? Entonces significa, y adelanto cosas que va a resolver Santo Tomás, definitivamente, por un lado, mostrar un camino. La fe me dice en Dios hay tres personas. Y es como si le dijera la fe, la revelación, a la razón, tenés que investigar esto. No te anulo, no te impido, no te prohíbo investigar, al revés. Deseo que investigues esto hasta donde se puede explicar. En Cristo hay una persona y hay dos naturalezas. Explícame esto, ¿cómo puede darse? Hay que distinguir entre naturaleza y persona. En la Eucaristía está presente Cristo, pero los accidentes permanecen, el mismo color, el mismo sabor, el mismo tamaño. Tenés que explicarme y demostrarme, te muestro el final del itinerario intelectual, tenés que demostrarme que aquí es separable la sustancia de los accidentes. Entonces, la fe no anula la razón, pero la ayuda, indicándole el camino, proponiéndole objetos que tal vez nunca se hubiera planteado. De hecho, el gran tomista Etienne Gilson demostró, haciendo estudios extraordinarios de todo el medioevo, que de hecho, de facto, esto no es un a priori deseable por los cristianos, sino que es históricamente así. El cristianismo hizo desarrollar la filosofía antigua a una cumbre, y estas palabras textualmente son del Papa León XIII, a una cumbre que no hubiera podido alcanzar sola. Entonces la fe le muestra el camino, le dice allá, pero le dice esto no puede ser. También le corta el camino. Es el texto de San Pablo, deshaciendo toda altanería. O sea, si la razón, aparentemente razonando bien, me llega a una conclusión que es contraria a la fe como ciencia superior puede decirle, no, aquí te has equivocado, revisa, en algún lado hay un error. No pueden oponerse. Sigo. Viene un personaje típicamente medieval. Uno piensa que este personaje no es medieval, pero es una tentación medieval. La tentación medieval fue más la de la razón que la de la fe. Es Pedro Abelardo, es un personaje muy especial, un hombre también muy inteligente, fascinado por la lógica de Aristóteles, que es la que primero se conoce y por ahora la única. Pedro Abelardo sostiene que todos los misterios pueden con la dialéctica ser penetrados, explicados, y estoy citando a San Bernardo, que fue quien se opuso hasta físicamente a una especie de disputa pública y que después un concilio regional francés lo condena a Abelardo. San Bernardo le dice esto: cree poder comprender con la razón humana todo lo que Dios es. Este era, si se quiere, el espíritu era un hombre muy soberbio. Lo que dice la encíclica Pascendi, que detrás, a modo yo diría de causa dispositiva del espíritu modernista, más allá de los enunciados, doctos, filosóficos, teológicos, etc., detrás, como causa dispositiva en el alma, está el espíritu, que es un espíritu de la soberbia, ¿no? Lo dice el Papa San Pío X. Y este otro le decía, al hacer tú a Platón cristiano, porque él sostenía que en las obras de Platón estaba expresada la Trinidad, al hacer a Platón cristiano demuestra solamente que tú mismo eres pagano. San Bernardo fue duro con él y realmente la tentación medieval expresada en Abelardo, pero no era solamente Abelardo, la tentación medieval del racionalismo, que era atroz porque anula la superioridad de la fe, porque la revelación cristiana tiene por autoridad al que revela, que es Cristo, que tiene más valor que todos los hallazgos de la inteligencia, que de todas maneras es frágil. Bueno, muere reconciliado con la Iglesia. No obstante, en la tumba de Abelardo, el santo varón de Cluny, el superior de Cluny, pone en la lápida pone estas palabras: Sócrates de las Galias, gran Platón de las Hespérides, nuestro Aristóteles. Así lo llama. Pero, bueno, está bien, le perdonamos a Abelardo porque murió bien. Pero gracias a San Bernardo y esta postura de San Bernardo, que no quería, veía el peligro del racionalismo, frenó esto con su extraordinaria capacidad. San Bernardo es un hombre polifacético, yo creo que es el hombre patrono nuestro acá. Yo no sé si ha habido otro santo en la historia de la Iglesia más completo, en tantas facetas que haya podido cultivar como San Bernardo. Es fundador, es teólogo,
árbitro entre los reyes, cada vez que se peleaban lo llamaban a él, hubieron 2 papas, lo llaman a él a dirimir la cuestión, predica la cruzada, monje, místico, contemplativo, verdadero. Uno dice, ¿cómo ha hecho tantas cosas distintas? Es un hombre típicamente medieval, ¿no? Bueno, San Bernardo ve el peligro al racionalismo y si en él hay algo es un poquito la reacción a esto. Frases como esta: ¿qué es para mí la filosofía? Mis maestros son los apóstoles. No está negando la razón, que él la usó más que suficientemente, sino está haciendo ver la superioridad de la razón y el peligro al racionalismo medieval, ¿no? No obstante, él tiene una expresión también muy lindo que lo define a su persona y a su ideal de monje, y es anima querens verbum. Comentando el Cantar de los Cantares, tendrá esta expresión muy de San Bernardo. El alma busca el verbo que es la vida y es la verdad. Y eso fue un poco la búsqueda y el sentido que tenían sus fundaciones. Él funda, dice Gilson, una obra muy linda que tiene síntesis de San Bernardo, él funda lo que podríamos llamar la teología monástica medieval, como nadie. Y llegamos ya prácticamente a los tiempos casi de Santo Tomás, con 2 personajes ya que son como la aurora de esta cumbre, que son la Escuela de San Víctor, con Hugo San Víctor y Pedro Lombardo. Hugo San Víctor va a escribir la primera suma, estamos en el año 1100, va a escribir la primera suma. Es toda una expresión de la época. ¿Qué significa una suma? Uno conoce la suma de Santo Tomás, pero hay muchísimas sumas. ¿Qué significa la suma sino ya sentirse en capacidad de hacer una síntesis, lo cual significa un principio unificador que dé a todo ese corpus, unidad y organicidad de todos los saberes, teológico, filosófico, cada uno con su método, e incluso de las ciencias experimentales que llamaríamos hoy, ¿no? No obstante, la suma de Hugo San Víctor, precaria si se quiere, todavía no tuvo éxito. Va a haber que esperar a Santo Tomás. El otro personaje paralelo es Pedro Lombardo. Pedro Lombardo escribe las famosas sentencias, que a través de la historia tuvieron unos 250 comentaristas. Lombardo, del año 1100, se convierte el escrito de las sentencias, colección de sentencias estructuradas por temas. Él estructura los temas y trae de la antigüedad, de los padres de la Iglesia, todas las sentencias. Es muy importante estos 2 personajes paralelos porque ya es la aurora del medioevo. ¿Qué significan las sentencias? Este libro que fue manual hasta el siglo XVI. Recién en el siglo XVI, y creo, si mal no recuerdo, fue obra de Francisco de Vitoria, en Salamanca se pone como texto la suma, por primera vez. Hasta entonces se ponían las sentencias y cada maestro las comentaba. Esa era la tarea. Las sentencias de Pedro Lombardo, entonces, significan esa actitud de Casiodoro. Casiodoro hizo una especie de colección de sentencias. Va a tener más éxito, va a ser una cosa más lograda lo Lombardo. Pero significa esta actitud medieval de aprender, de recopilar, de no perder nada. Esta actitud, llamémosle, tradicional, de tradición viva. Es verdad, esos textos hay que después leerlos. La lección antigua medieval era leerlos, no literalmente, materialmente, sino explicarlos, ponderar cada palabra, coordinarlos con otros. Eso está en el programa de Pedro Lombardo. Hay que armonizar los textos. Si ustedes leen Santo Tomás, él nunca opone un padre a otro, por más que hay sentencias a veces que no serían del todo armonizables, pero él busca la armonía entre ambos, porque parten de una base de que el saber verdadero que venga de la revelación o de la recta razón no pueden estar opuestos y siempre tratan de salvar la propuesta. Llegamos así prácticamente a la cumbre, ¿no? Y aquí hay que hacer una especie de corte porque ocurre un hecho histórico, cultural, que sacudió toda Europa. Y nos sorprende que ocurra en este momento porque nos resulta familiar, y es la irrupción de Aristóteles. Aristóteles no se conocía más que por la lógica, por citas, por algún comentador lejano, pero no directamente. Hay toda una historia porque viene por los árabes. A partir del 1200, para poner una fecha redonda, y por obra de traductores, sobre todo españoles, un obispo de España, en Toledo, hace una escuela de traductores antes de 1200, 1150, una escuela de traductores
y traslada del árabe, del griego, del hebreo al latín, traslada las grandes obras de la antigüedad que venían por ellos. Esto es muy importante porque esto va a marcar Europa. Entra Aristóteles. ¿Qué significaba Aristóteles? Significaba una cosa totalmente nueva. La antigua patrística aparentemente era más afín, por el sentido de la trascendencia, etcétera, por un lado a Platón o los neoplatónicos, sin ser dependiente total de alguno de ellos. En todo caso tomaban algunas cosas, pero siempre leídos a la luz de la revelación cristiana. Esta había sido la tarea de los antiguos padres. Pero entraba Aristóteles con comentaristas como Avicena, que era persa del siglo X, Averroes, que va a causar muchísimos problemas a todo el medioevo, el averroísmo, nacido en Córdoba, España ya, Averroes, comentarista árabe de Aristóteles, importantísimo, y Moisés Maimónides, un judío, también cordobés, de la Córdoba de España, de la misma época. Curioso, ya Maimónides, un hombre muy creyente y piadoso, cuando introduce a Aristóteles, un hombre talentoso, se da cuenta que esto puede cuestionar la fe. Es un judío creyente y piadoso. Entonces escribe un libro, Guía de Indecisos, como diciendo, tengan cuidado porque esto no tiene que hacer derribar la fe, tiene que armonizar con la fe. Fíjense, un judío se plantea el mismo problema que se va a tener que plantear allá el medioevo. Bueno, y llegamos a un personaje decisivo también, que es San Alberto Magno. San Alberto Magno es otro medieval al estilo San Bernardo, polifacético, que realmente uno lamenta que no se conozca más porque su discípulo Tomás de Aquino lo ha eclipsado. San Alberto, alemán, es el primero que toma toda la obra de Aristóteles, la comenta, más otros tratados como Dionisio Areopagita, de Boecio, etc. Fíjense que Aristóteles cuando llega es filosofía pura, ya no es el Platón cristianizado, neoplatonismo que llega a través de los padres. Aristóteles llega crudo, se puede decir, y a través de comentaristas árabes. Y los escritos de Aristóteles causaron estupor. Tanto es así que hay una serie de condenas del año 1210 hasta 1250, una tras otra, tanto de la Universidad de París, que era el centro cultural más grande de Europa, como de la Santa Sede. Prohibido leer Aristóteles, o muchas observaciones antes de leer Aristóteles, que ya había llegado. ¿Por qué? Y Aristóteles parecía cuestionar, por ejemplo, la creación no estaba presente en las obras de él, y algunas otras nociones, y podía fascinar porque ya no era la lógica simplemente, era la física, había toda la antropología, estaba ahí, en las obras de Aristóteles, estaba toda la metafísica, había una cosmovisión, podía ser un sustituto pagano, paganizante, de la fe, de la cosmovisión cristiana. Pero Alberto Magno se da cuenta que acá hay una sabiduría extraordinaria y él asume todo Aristóteles. Parece que las condenas fueron de facto poco observadas, tanto es así que a San Alberto y luego Santo Tomás van a citar a Aristóteles, van a manejar los escritos sin ningún problema, o sea, fueron más bien advertencias. San Alberto va a tomar toda la obra y la va a comentar. Y la va a dejar en 40 tomos. Es un hombre polifacético también, fue superior provincial, fue obispo de Ratisbona, recorrió toda Europa. Y Alberto deja una herencia extraordinaria. Primero, asumir a Aristóteles, purificarlo, corregirlo, pero es un instrumento extraordinario para el programa de Boecio y para el programa que se habían propuesto los escolásticos anteriores. Ese programa que decía Boecio, hay que tratar de unir la razón en cuanto puedas con la fe. Y fíjense, San Alberto Magno, en primer lugar significa eso. En segundo lugar, San Alberto Magno es lo que podemos llamar hoy un científico. Sus escritos abarcan incluso sobre los vegetales, sobre los animales, sobre los volcanes. Él insistía mucho y Aristóteles sintonizó con Aristóteles, y esto es muy medieval, la capacidad de observar las cosas tal cual como son, lo que llamaríamos hoy el método experimental, analizar las cosas. Y San Alberto ya deja establecido perfectamente el método experimental. Dice, si yo quiero saber cómo son los animales, de nada me vale una autoridad de Aristóteles ni de la Escritura. Demuéstrenmelo, díganme quién lo ha visto, descríbanmelo, y eso tiene valor. Esto es lo que se llama el método de cada ciencia. La ciencia experimental tiene su método,
la filosofía el suyo y la teología el suyo. Esto es importantísimo para no confundir los saberes. Dice un autor, historiador de la ciencia, muy bueno, que si se hubieran seguido los principios orientadores filosóficos de San Alberto Magno para la ciencia experimental, la humanidad se hubiera ahorrado 2 o 3 siglos de errores en este campo. San Alberto Magno. Y digo también de paso, tanto que se habla de ese mito que se ha creado, de que la Iglesia, la fe, la revelación cristiana está contra la ciencia, lo nombró patrono de los científicos, Pío XII. San Alberto Magno es un hombre que tiene toda la ciencia de la época, y es más, él sugirió al superior general de su orden que los seminaristas, hoy impracticabilísimo, para poder acceder a la teología tienen que estudiar antes toda la filosofía y toda la ciencia empírica, toda, para darle el realismo, para evitar que la ciencia se convierta en pura dialéctica y pensar que todo se arriba con juegos dialécticos, con la sola lógica, sino para adquirir el sentido de la realidad. Aristóteles significaba eso, las cosas son como son, las cosas tienen su verdad intrínseca, tienen su propia naturaleza, su propia luz. Eso era Aristóteles, y esto ayudaba mucho el valor de la naturaleza en sí. Aristóteles tiene tratados sobre estas ciencias, muchos, ¿no? Entonces, es como el descubridor de la naturaleza. Es la época en que empiezan a hacer todo el método de lo que llamaremos después de la ciencia moderna, científico. Fíjense, llegamos a este momento y nos encontramos en París, que es el centro cultural de toda Europa. Todo lo que pasaba en Europa pasaba por París, la Universidad de París. Tenemos, se puede decir, 3 grandes escuelas aquí frente a esta relación entre la fe y la razón, que no era poca cosa, porque aquí iba a significar todo el futuro de la teología, de la razón, etc. En primer lugar, lo que se llama la escuela agustiniana, basado en San Agustín, más afín a la filosofía platónica o neoplatónica especialmente. Bueno, esta va a ser fuertemente defendida especialmente por los franciscanos. Segundo lugar, el aristotelismo averroísta. El aristotelismo averroísta, el aristotelismo crudo, cuyo principal defensor era un tal Siger o Sigerio de Bramante, que se va a enfrentar durísimamente, ¿con quién se va a enfrentar? Santo Tomás. Bueno, las tesis del aristotelismo averroísta, aristotelismo crudo, que podríamos decir antecesor del racionalismo moderno, el aristotelismo de Sigerio de Bramante va a motivar después condenaciones muy duras de la Universidad de París, de la Universidad de Oxford, y lo va a arrastrar en algunas proposiciones al pobre Santo Tomás, que no tenía nada que ver. De aquí va a salir después el famoso Marsilio de Padua, que va a proponer la separación de Iglesia y Estado total, y estamos en el siglo XIII, XIV, comienzo del XIV. Y del aristotelismo averroísta va a salir una teoría atroz, que es la de la doble verdad. Ellos eran, en algunas conclusiones de Aristóteles, eran contrarias a la fe, en vez de decir, la fe tiene prioridad, la revelación tiene prioridad, hay que corregir esto, está mal hecho el razonamiento, decían, yo acepto la verdad de fe, pero la autoridad de Aristóteles es muy grande. De manera que aceptaban las dos cosas a la vez. Es la famosa teoría de la doble verdad. Bueno, y la tercera postura era de Santo Tomás, que va a ser novedosa. Todo el mundo a veces piensa que Santo Tomás llegó aceptado por todos, en medio de un mundo fácil. A Santo Tomás, que enseñó en París y después se fue, empiezan los averroístas, era el autor de moda. Han visto que hay modas en el lenguaje, en la ropa, en las costumbres, y hay modas intelectuales. El liberalismo fue moda del siglo XIX y son modas de ideas. Bueno, igual que las doctrinas izquierdistas, son modas intelectuales. Y muchas veces todo el estudiante propio del joven, que a veces quiere la novedad, la rebeldía, entonces fácilmente se adhiere a eso. Fue una batalla campal, pero campal física, en la universidad medieval, entre los averroístas contra Santo Tomás. Bueno, y era la moda Sigerio de Bramante. Arrastraba muchísimo, casi todos los estudiantes de la Universidad de París. No fue fácil el tema. Cuando se arma este lío, lo traen a Santo Tomás.
lo llaman a San Alberto Magno y él ya está muy viejo, entonces lo manda a traer a Santo Tomás para que enfrente a los averroístas. Y él se va a enfrentar y tienes cuestiones, disputate con ellos, etcétera, ¿no? Bueno, fue un peligro muy grande porque de ahí surgió después el racionalismo. Así como de la actitud, no de San Agustín, sino del agustinismo como reacción, va a salir Lutero, que no quiere saber nada con la razón, la sola fe sin razón, y va a decir, la razón es la prostituta de la fe. Y va a tener esas expresiones que he leído de Lutero. Entonces el fideísmo puro va a ser heredero de esta corriente que no supo asumir Aristóteles, corregirlo, purificarlo y hacer de eso un instrumento extraordinario. Y el opuesto va a salir toda la corriente racionalista que por ahora la doble verdad, pero el paso siguiente es la fe es una enseñanza débil, es una luz débil, la luz verdadera es la de la razón. De ahí va a salir toda la filosofía de la Ilustración. De ahí la importancia de lo que hizo Santo Tomás. Genial, en medio de estas dos posturas aparentemente irreductibles, no fue fácil de Santo Tomás. No se lo dio todo San Alberto Magno, su maestro. Fue un creador Santo Tomás, fue un innovador Santo Tomás. Tanto es así que de los otros dos bandos lo cuestionaban a Santo Tomás. Entonces fue originalísimo Santo Tomás. Y la originalidad de Santo Tomás, que era un joven, tenía 30 y pico de años y San Alberto lo trae a él para resolver estas disputas que parecían partir en dos la cristiandad. Esto es la inteligencia de la cristiandad, era París, el centro cultural decisivo. Y lo traen a este joven para dirimir las disputas. Gracias a Dios lo pusieron a prueba y hay suficientes escritos Santo Tomás esclareciéndonos todos estos puntos. ¿Qué hizo Santo Tomás? La famosa síntesis, y eso es lo que voy a tratar de explicar, aunque es muy difícil de explicarlo. En primer lugar, ¿qué es lo que hizo Santo Tomás? La distinción de la razón y la fe y sus métodos. Uno dice, es muy sencillo esto. No era tan sencillo cuando uno se mete en los temas y uno ve los razonamientos y las argumentaciones. La fe es un saber verdadero. Santo Tomás supo asumir toda la tradición antigua. Y él, en varios lugares, repite esta afirmación. No me interesa quién dice algo, sino me interesa lo que dice. Es una actitud honesta, científica. Por ejemplo, Santo Tomás es el primero que en la historia, hay 1000 originalidades de Santo Tomás. No es todo heredado, sino ahí está el genio de él, porque supo ser heredero creó. Por ejemplo, el estatuto de la teología como ciencia, recién lo establece Santo Tomás, y en base a una idea de Aristóteles, porque dice, ¿cómo hago para hacer no es que lo quisiera fabricar artificialmente, pero él se pregunta, ¿es ciencia la teología? ¿Es ciencia la botánica? Sí. ¿Es ciencia la filosofía? Sí. ¿Es ciencia la teología? Toma un concepto de Aristóteles que es el de ciencia subalterna y dice sí. Hay ciencias que toman sus principios, de ahí arrancan, de las conclusiones de otra ciencia. Entonces puede tomar de las matemáticas, la biología, una conclusión. Bueno, entonces la ciencia teológica es ciencia porque toma sus principios, son los artículos de la fe, que es la ciencia de Dios y de la Iglesia triunfante, de los bienaventurados. Y le da el estatuto, pero esto no es una argucia para dar un estatuto artificial, conseguir ilegítimamente un estatus que no me corresponde, sino es cierto, la firmeza de los principios de la fe es mucho más grande que la firmeza de los principios de las otras ciencias que están basadas o en la observación o en algún principio de razón que pueda haber. Porque el punto de donde arranca la ciencia teológica es la ciencia divina. Es la más cierta de todas y por eso es la más firme de todas y la superior. Entonces, le da estatuto de ciencia a la teología y su método. Y su método. A la filosofía, que ya lo tenía, le define su campo. Y a las ciencias experimentales, sobre las cuales Santo Tomás se ocupó menos que San Alberto. Pero, no obstante, tiene textos importantísimos para mostrar que tenía claro el espacio, el ámbito que le correspondía y su propio método. La distinción de fe y razón, la superioridad de la fe como ciencia y que no va en contradicción con la razón, sino que le fija, como yo le decía, le dice, tenés que distinguir mi distinción real entre sustancia y accidente y la filosofía tendrá que hacerlo. Le fija y le corrige, entonces le da un control extrínseco, de manera que la filosofía sigue siendo filosófica, valga la redundancia, pero le ayuda y es la colaboración fecunda.
Eso hizo que la filosofía llegó y la teología llegó a una cumbre, dice el Papa León XIII, que nunca lo había alcanzado, ni soñó en alcanzar jamás con Aristóteles. Es más, muy bien dicen los comentaristas de Aristóteles y de Santo Tomás que Aristóteles estaría mudo si Santo Tomás no lo hubiera, por así decir, rejuvenecido, resucitado, rescatado de la antigüedad. El realismo ontológico aristotélico, otro gran secreto, por así decir, de esta cumbre que es Santo Tomás. Realismo ontológico, la estructura del ser y del conocer. Y aquí los grandes principios que los papas dicen que hay que volver a esos principios. Primero, la distinción de esencia y existencia, que según los mejores tomistas es la más decisiva, la más clave, y la toma de Avicena Santo Tomás. Se le insinúa Avicena. Y eso es fundamental para comprender el esse divino, el ipsum esse subsistens, el ser por excelencia que es Dios, y que le hace comprender filosóficamente a Dios, pero a su vez, sin negar el misterio, sintonizarlo con esa fórmula aparentemente dicha así al paso en el medio del Deuteronomio, que no es un libro filosófico. Yo soy el que soy. Esa fórmula dicha a Moisés, cuando Dios le explica a Moisés quién es su nombre, yo soy el que soy, es el ese por excelencia. La distinción esencia y existencia, decisiva para entender la creatureidad, etc. El gran principio, el principio de causalidad, y todos los órdenes, la causalidad primera, causalidad segunda, etc. Y otras causalidades, que son todos principios que toma de, por ejemplo, la humanidad de Cristo, cómo se relaciona a la divinidad. Entonces, es un instrumento, y toma de Aristóteles el concepto de instrumento unido, instrumento separado, etc. Entonces, la humanidad de Cristo es un instrumento unido, son términos filosóficos, instrumento unido, instrumento vivo, pero es nada más y nada menos que el hombre perfecto que asume el verbo para transmitir y ser fuente de todas las gracias y ser mediador. El concepto de causa instrumental y causa principal le sirve para explicar la acción, para explicar un problema cristológico muy serio. El concepto de participación, basado en el concepto de causalidad, el concepto de analogía, estas son las grandes nociones, los grandes principios que Santo Tomás, algunos con originalidad de él, porque él no es un heredero puro, sino que va purificando, Aristóteles, etcétera, los comentadores, y esto le va a dar toda su coherencia y su armazón. El realismo cognoscitivo, lo primero que se conoce es el ente, y en el ente, la esencia y la existencia, lo decisivo es el ese, respecto al cual la esencia se comporta como potencia, pero lo que le da actualidad a la esencia, la que le hace ser es el ese, y si me remonto del ese en ese, llego al ese, el ens AC, que es Dios, entonces se me abre la puerta del ser, o sea, de todo, de la realidad, por así decir, contrario al subjetivismo y al subjetivismo trascendental, fuente de todo, como es la filosofía moderna, que parte del sujeto. Descartes parte del sujeto. Desconoce las cosas, dudo, y arranco de mi propia interioridad, subjetividad, y no se puede salir más, porque termina siendo pensamiento de sus pensamientos. Y así llegamos a Hegel. Por eso Hegel decía, con Descartes empieza la filosofía. Es como un estómago que nunca se llena, entonces no puede digerir nada, porque está dentro de su propia subjetividad. Bueno, por eso Santo Tomás va a ser perenne, universal, es la única filosofía y teología abierta, capaz de asumir todo, tema que retoma el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Es el único sistema abierto, contrariamente a lo que se parece o a lo que nos acusa, capaz de absorber todo, porque mientras sea, es capaz, todo ser, por así decir, tiene las puertas abiertas a Cristo y a la síntesis filosófica teológica de Santo Tomás. Volvamos un poquito atrás. 1277, el averroísmo ha avasallado la universidad. Hay una condena durísima de Oxford y de París. Esto va a paralizar realmente la frescura, el avance, los logros de Santo Tomás, y va a quedar fijada las escuelas. La escuela tomista va a seguir. Santo Tomás ya ha muerto para venir a resolver los temas ahora con los averroístas.
No está Santo Tomás. El pobre Alberto Magno ya casi va a morir en esos tiempos. En 1277 se condena las tesis averroístas y esto va a ser decisivo en la historia de la cultura medieval. No está un genio como Santo Tomás para resolver y dirimir. En esta condena fue arrastrado con 5 o 6 proposiciones Santo Tomás, pero viene San Alberto a defenderlo. Quedó claro que no tocaban a Santo Tomás. Pero ¿quién va a resolver ahora los grandes temas? Aquí empieza la decadencia de la escolástica. 1277 es como una fecha histórica. El agustinismo, que no tiene la culpa San Agustín, va a seguir después con Duns Scoto, etc., y va a terminar en una especie de irracionalismo. Scoto dirá, de la escuela franciscana, Scoto dirá que Dios, la libertad divina es tan excelsa y absoluta que puede hacer cosas que sean irracionales. Entonces, es una especie de irracionalismo, ¿no? Bueno, y por otro lado, va a surgir las corrientes nominalistas que desconfían de la capacidad de la razón para conocer, etc. Entonces tenemos un Lutero, y volvemos a lo que les leí al principio, un Lutero que no quiere saber nada con la razón. Pero curiosamente Lutero, que niega la razón, pone un principio moderno, decisivo, que es padre o abuelo de Lutero. Es el principio de la subjetividad. Claro, todo lo de la razón es mala porque la razón está intrínsecamente corrompida. Pero yo soy el intérprete, el receptor, el intérprete de la revelación divina. No hay mediaciones, soy yo. Mi subjetividad va a ser el que decida si qué me dice Dios en este texto. La sola escritura, pero el solo sujeto. Ya no está la autoridad magisterial, no está la razón, no están las cosas. Es la subjetividad. Lutero o la corriente protestante heredera de este fideísta, heredera de este pensamiento antirracionalista, termina poniendo las bases del racionalismo absoluto, por un camino. Bueno, esta es la decadencia entonces, ya no está Santo Tomás, pero hay que volver a Tomás. Porque ahora vienen los escolásticos, empiezan a pelear entre ellos. Pecan por un lado, Egidio Romano defiende a Santo Tomás, lo defiende mal, porque ya no sostiene las tesis tomistas, no está Santo Tomás, pero queda la herencia de Santo Tomás. Al día siguiente de la muerte de Santo Tomás, todas estas escuelas que podemos llamarlas escolásticas, pero ojo, Guillermo de Occam, vinculado a Duns Scoto, es un fraile franciscano y es todo un símbolo la contrapartida de Casiodoro. ¿Se acuerdan ustedes? Casiodoro se escapa de la corte de Teodorico y va a un monasterio y ese monasterio representa a la iglesia. La iglesia salvó la fe, la revelación cristiana, salvó la razón. Y no solamente la razón filosófica, la razón científica, que conoce la realidad de las cosas, la ciencia moderna, digamos. Pero Guillermo de Occam, fraile franciscano, huye del convento y se refugia en la corte de Luis de Baviera, del imperio. Es el final del medioevo. Es todo un símbolo, Casiodoro, y es todo un símbolo este hombre. Huye del convento y se va a la corte. Occam va a fijar ya los principios de lo que va a ser después el racionalismo moderno, etc. Él y su compañero Marsilio de Padua, va a ser el que proponga, Marsilio de Padua, siglo XIV, ahí nomás, va a proponer la separación iglesia-estado, que es todo un símbolo, la separación y el divorcio definitivo de la fe y la razón. Desastroso por las consecuencias que va a tener en toda la cultura occidental. Bueno, así como decíamos, siguiendo la imagen de San Agustín, que los judíos se robaron los tesoros de Egipto y con todo derecho porque pertenecían. Ahora podemos decir que va a ocurrir lo contrario, que los egipcios se quedan con los tesoros de Israel. Entonces, la razón moderna, independizada, autónoma, va a tomar los principios de la fe y se va a transformar en una pseudo-religión. Porque el idealismo, el subjetivismo trascendental moderno, el idealismo moderno, pretende ser un sustituto, no trabajar a la par, como haría un medieval creyente, trabajaría con su filosofía a la par de. No, ahora es el sustituto de. Es el sustituto de. Entonces, ahora la filosofía, no hay otro saber de la fe, de la revelación, es el único saber, el saber absoluto. Y que termina en Descartes, muy lindo el análisis de Maritain, el hombre cartesiano es el ángel. Toda la teoría del conocimiento que aplica al hombre, Descartes, es la del ángel. Y en Hegel es la de Dios. El pensamiento de Dios es creador.
Lo que Dios piensa es, porque el pensamiento de Dios es causa de las cosas. Nosotros pensamos las cosas porque son. Y en cambio para Dios son las cosas porque Él las piensa. Esa es la filosofía moderna. Entonces, el post-Santo Tomás es decadente, luchas de escuelas, se va a desgastar, se pierde el contacto con las fuentes, se multiplica en cuestiones inútiles, sutilezas lógicas, falta en sentido histórico, crítico de la realidad, etcétera. Se rompe la afinidad y la colaboración mutua de la fe y la razón. Bueno, los papas, no me detengo en esto, pero ahí pueden leer cantidad de documentos, hasta las Fides de Ratio, y muchos discursos de Juan Pablo, pero les recomiendo mucho el Eterni Patris y la Studiorum Duce, sobre Santo Tomás. Realmente en tiempos de crisis, que ya vienen desde hace bastante, id a Tomás. Pero a Santo Tomás, como decía Cornelio Fabro, Santo Tomás esencial. Ojo a veces con muchos comentaristas o aparentes tomistas, como uno piensa en Suárez, que han hecho daño en muchas cosas, u otros, escolástica decadente, como se llama, y el Eterni Patris aclara respecto a esa escolástica decadente que no es Santo Tomás. Santo Tomás es una cumbre, ojalá que pudiera aparecer otro Tomás capaz de, pero si no hay que ir a leer a Tomás, y textualmente a Tomás, y hacer el exégesis de Santo Tomás. Ese es el Tomás esencial. Yo creo que en estas cosas, y esto es un llamado a ustedes para una acotación, si se quiere, más práctica, ¿qué es lo que hizo esta maravilla de la escolástica? ¿Qué es lo que hizo posible eso, no? 3 cosas, dice Joseph Pieper, ocurrieron en estos 1000 años para lograr la escolástica, y de alguna manera nosotros tenemos que hacer oasis, por así decir, con esa actitud del espíritu de la escolástica. En primer lugar, se sintieron herederos. Miraron al pasado y sobre todo hacia arriba a la fe, ¿no? Pero miraron al pasado y todo lo grande que había habido. Nosotros, a 2000 años o 1500 años de esta actitud, tenemos un capital y un tesoro extraordinario, no solamente en documentos de la Iglesia, sino en grandes autores. Qué importante es que nos conectemos. Sentirse heredero, es una actitud del espíritu. Es curioso, pero no es una curiosidad anecdótica la vida de estos hombres, que Descartes dice la filosofía empieza conmigo. Kant dice que va a ser la revolución copernicana, con él empieza la filosofía. Hegel dice conmigo empieza la filosofía. Husserl, conmigo empieza la filosofía. Marx, hasta ahora los filósofos, pero desde ahora conmigo. Hasta el acta de defunción de la filosofía que lo firma la posmodernidad. Se acabó la filosofía, hemos muerto. Y el acta de defunción la firma ella misma. Es el final de una era. Pero fíjense qué paradoja, esto es una ironía de la historia. La Ilustración, que allá por Descartes en adelante, etcétera, pensó que independizándose del ser de la fe, ahora empezaba la luz, porque nos libramos de la esclavitud de la fe, que es superstición, que es ignorancia, que etcétera, que nos han acusado de ir contra la ciencia, etcétera. La Ilustración termina diciendo, muere la razón. Con nosotros muere la razón sola murió. Eso es un proceso histórico que está a la vista nuestra. Y la Fides Ratio, ¿qué es? Sale la Iglesia, a quien descartaron los ilustrados por decir, queremos liberarnos como el hijo pródigo, para ser plenos, vivir plenamente nuestra vida, sale la fe como Cristo a levantar este muerto que va camino al sepulcro, a resucitar de nuevo la razón. La Fides Ratio es la fe es capaz de plenificar la razón. Sentirse herederos. Segundo, la Iglesia es el ámbito vital. En el monasterio de Casiodoro es la Iglesia. Y la Iglesia es donde nosotros valoramos la fe. Y para nosotros la fe es luz, es guía. Entonces, es una norma, no paraliza la inteligencia y la voluntad del hombre, sino que la potencia. Es la única capaz de ser luz. Entonces, lo que significa para nosotros, creyentes, filosofar o investigar en cualquier campo. La cosmovisión que tiene un cristiano, solamente por saber el credo, creo en Dios Padre desde el principio hasta el fin del mundo, y de nuevo a venir con gloria hasta el fin del mundo. O sea, el credo es una cosmovisión que un niño tiene y la asimila y lo tiene hecho hábito, hecho cultura, hecho carne,
sin darse cuenta. Es una riqueza que no nos damos cuenta que tenemos nosotros. Y en tercer lugar, la concordancia de fides et ratio. Tercer elemento que dice Joseph Pieper, que hizo posible este milagro de la escolástica. No ponerlo, sino que ayudarse y potenciarse mutuamente. Bueno, muchas gracias.